Muy buenas tardes. Quisiera ver si me pueden confirmar que pueden ver la pantalla y que se escucha bien también, por favor. Muchas gracias. Perfecto, me confirman que se ve bien y que se escucha bien también. Les doy la bienvenida a este webinar, a este seminario online, donde vamos a hablar sobre las principales empresas tecnológicas. Grandes empresas, grandes resultados se llama este webinar, donde veremos cuál fue el comportamiento de las principales empresas tecnológicas durante el año 2019. ¿Qué es lo que ha sucedido con estas empresas, con esta expansión del coronavirus que ha generado mucha incertidumbre a nivel global? También vamos a ver qué fue lo que pasó durante el año 2008 y hacer algunas comparativas con la crisis que estamos viviendo actualmente, esta crisis sanitaria que se está volviendo rápidamente una crisis económica, crisis financiera mundial, y qué es lo que podría suceder en los próximos días. Y también, obviamente, vamos a ver cuáles son las empresas que podrían mostrar un mejor desempeño considerando la actualidad y también considerando si es que llega a pasar esta pandemia a nivel mundial, donde se pueden buscar buenas alternativas de trading de inversiones. Partiendo con el webinar, obviamente vamos a ver lo que es lo que fue el año 2019. El año 2019, para que se hagan una idea, el Dow Jones subió un 31%. El Dow Jones es uno de los principales índices de Estados Unidos que está compuesto por 30 compañías. Estas 30 compañías tienen una ponderación debido a su precio, no a su capitalización bursátil, como lo hacen otros índices. De hecho, el más popular de ellos, el S&P 500, lo hace a través de su capitalización bursátil. El S&P 500, que subió un 25% durante el año 2019, se compone de 500 compañías, como bien dice su nombre, donde el orden de ella está por su capitalización bursátil y obviamente tienen que tener algunos requisitos, como por ejemplo tener por lo menos 2 trimestres consecutivos con ingresos. Acciones como Tesla no opera en S&P 500 porque aún no ha cumplido algunos de estos requisitos, por eso que también es bueno señalarlo. Y está el Nasdaq, que el Nasdaq está el Nasdaq 100 y el Nasdaq 2000, donde el 2000 tiene a una gran cantidad de compañías, pero siempre se ha enfocado mucho en estar ligado al sector tecnológico. Si se dan cuenta, el índice Nasdaq subió un 39% durante el año pasado. Eso fue principalmente gracias a las compañías tecnológicas, las gigantes tecnológicas, llámese Apple, Amazon, Google, Facebook, etcétera, etcétera, mostraron un desempeño muy, muy favorable durante el 2019, algo que vamos a analizar, y eso por supuesto que apoyó a que el Nasdaq tuviera un rendimiento tan favorable, cercano al 40% durante todo el año pasado. Siendo más específicos aún, el sector tecnológico del S&P 500, visto en el ETF que tenemos en la plataforma llamado XLK, tuvo un rendimiento cercano al 50% durante el año pasado, un impulso extremadamente potente, y obviamente porque tuvimos muy buenos resultados de varias empresas tecnológicas durante todo el año. Hubo noticias bastante favorables para estas compañías y también fue un año 2019 que estuvo más exento de noticias perjudiciales para estas compañías. El año 2018, por ejemplo, vimos que algunas compañías estaban siendo procesadas por el trato que tenían en sus bases de datos, las filtraciones que habían existido y también por varias multas que tuvieron, sobre todo lo que es Facebook, que de hecho tuvo Mark Zuckerberg, que es el presidente, o el CEO, mejor dicho, de la compañía, el fundador, estuvo frente al Congreso de Estados Unidos. En base a eso, obviamente, lo que se ha visto
es que el año 2019 no fue tan negativo para estas empresas y sí se ha visto un fuerte desempeño para estas empresas particularmente. ¿Qué compone al sector tecnológico del S&P 500? Y esto es muy importante saberlo. Las dos compañías principales son Microsoft y Apple, con cerca del 40% de la ponderación del sector. Eh, También son las dos compañías las dos principales compañías en términos de capitalización bursátil en Estados Unidos. Apple y Microsoft, en ese orden, son la primera y segunda compañías que tienen mayor capitalización bursátil. ¿Qué es la capitalización bursátil de una compañía? Para entenderlo, es el número de acciones multiplicado por el precio de la acción. Eso da el valor que tiene la compañía en términos de capitalización y claramente lo que estamos viendo o lo que vimos durante la última parte del año pasado es que Apple y Microsoft eran las dos principales. Otras compañías que están dentro del sector tecnológico son las tarjetas de crédito de Visa y también Mastercard. Está Intel Corporation y en general dentro de Microsoft, Apple y las dos principales tarjetas de crédito tenemos cerca de un 50%, 45%, 47% aproximadamente, 48% de lo que es el total del sector tecnológico. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, por supuesto, a lo que pase con Apple y Microsoft principalmente, ya que tiene una ponderación muy, muy fuerte en lo que es este sector, que tuvo un 2019 bastante favorable. Acá vemos un detalle de lo que fue el año pasado. Esto se puede apreciar en esta primera parte, en este primer rectángulo color verde, donde se ve el año para el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100 en este caso, que tuvieron un avance del 31, 25 y 39% aproximadamente cada uno de ellos. Y en la parte inferior tenemos todos los sectores del S&P 500, donde se puede apreciar, por ejemplo, que el sector financiero tuvo un buen año 2019, el industrial también, ambos con cerca de un 30% de incremento, bastante bueno. Consumo discrecional también bastante bueno, 29%, pero el tecnológico por lejos fue el que tuvo el mejor rendimiento, subiendo casi un 50%, y de hecho el último trimestre subió cerca de un 14%, un poco más de un 14%. Muy buen desempeño para las empresas tecnológicas. Hemos visto que en general ha habido muchas demandas por ella, han tenido un crecimiento exponencial, pero también han visto cómo han sufrido el precio de sus acciones debido a la situación actual del coronavirus. Un poco en números, el 2019, esto es bastante importante porque es las veces que el S&P 500, principal índice de Estados Unidos, alcanzó días con nuevos máximos históricos. Números de nuevos máximos históricos durante el 2019 alcanzó 35, como se puede apreciar al fondo, a la parte inferior a la derecha, 35 días con máximos históricos. Es uno de los mejores años en ese sentido. El año 2017 tuvo 62, el 2018 19, pero durante la década fueron pocos los años con máximos históricos, sobre todo posterior a lo que fue la crisis subprime, que desde el 2008 hasta el 2012 no hubo ningún día con nuevos máximos históricos, pero sí el año pasado fue en ese sentido bastante interesante, ya que se notaba el favorable ánimo por parte de los inversionistas, especialmente con lo que son las empresas tecnológicas. Y acá solamente un ejemplo de lo que fue Apple, alcanzó un rendimiento del 89% durante el 2019. Si se dan cuenta, es comparable en términos del siguiente año, del otro año que había tenido un rendimiento tan fuerte, había sido el año 2009, que subió un 147%, pero el 2009 está bastante viciado. ¿Por qué? Porque el 2008 fue la crisis financiera mundial, la crisis subprime, por lo tanto todas las acciones sufrieron fuertes caídas. Eso genera que el 2009 había una base comparativa con el año anterior muy, muy débil. Eso implicaba de que claramente las empresas que subieran en el 2009 iban a tener un rendimiento muy superior al año anterior, que terminó con fuertes caídas, especialmente si consideramos que la crisis subprime partió aproximadamente en septiembre, octubre, con lo que fue el cierre de Lehman Brothers y también con la quiebra de algunos, o cuando salió a salvar, mejor dicho, la Fed y el gobierno de Estados Unidos, algunos bancos y también algunas aseguradoras. Eso obviamente marcó la pauta de lo que fue la parte más honda de la crisis, y ahí obviamente generó que el fin de año fuera bastante negativo el año 2008, 2009 bastante favorable. Fue un año muy bueno para Apple, fue un año muy bueno en general para las tecnológicas, así que en ese sentido
se ha visto un buen desempeño. Y veámoslo un poco más en detalle por cada una de estas acciones. El año 2019 vamos a ver acá el beneficio por acción, que es lo que paga por dividendos por cada acción que tenga cada inversionista. Apple, si se dan cuenta, lo que está en esta circunferencia verde es el dato que resultó finalmente. Esta circunferencia de color azul es lo que se esperaba. Los 4 trimestres del año pasado superó las expectativas la entrega de resultados de Apple, por lo tanto, claramente se dio este mejor desempeño. De hecho, el último trimestre del año pasado estaban teniendo expectativas muy altas con respecto al trimestre anterior y, de hecho, más que cumplirlas, las elevó aún más. Fue un beneficio por acción mucho mejor de lo que incluso se esperaba, que ya era bastante elevado. Para este primer trimestre se espera un EPS, un beneficio por acción no tan beneficioso, no se ve un número tan grandioso, natural de lo que son los datos para un primer trimestre, como se puede apreciar, pero en general, obviamente, este impacto de la situación del coronavirus ha generado un cambio en las expectativas. Ahora, hay que estar muy consciente de que el coronavirus afecta en los resultados del primer trimestre en todas las compañías, o a la gran mayoría de las compañías, va a afectar de forma negativa. Lo que sí hay que estar muy atentos, porque esto el mercado lo va a empezar a descontar, no van a ser tan optimistas con respecto a las próximas entregas de resultados. Pero lo que hay que estar muy atentos es en el comunicado que haga cada una de estas empresas, porque dan sus niveles de ingresos, dan sus niveles de beneficio por acción que van a pagar, pero también dan sus proyecciones de venta y también las proyecciones de ingresos para el presente año, para el siguiente trimestre. Por lo tanto, eso va a marcar mucho la pauta para ver si es que las compañías están siendo muy pesimistas o no tan pesimistas, y en base a eso podríamos ver movimientos muy bruscos en base a ese escenario en particular. En las proyecciones que tengan para la situación que va a seguir después del primer trimestre con esta cuarentena en muchos lugares del mundo, en muchos lados obligatorios, en otras partes más que el gobierno no lo ha decretado, pero que muchas compañías sí han hecho para sus trabajadores que trabajen desde los hogares, y en base a eso puede venir un impacto importante en los ingresos. Hay que ver el comunicado que haga cada una de estas empresas. Microsoft también rompió todos las expectativas que se tuvieron el año pasado. Ahora también son más o menos mesurados, pero son mucho mejores que el primer trimestre del año pasado, pero obviamente hay que estar bastante atentos a lo que sean los comunicados. Eso va a ser lo que marque la pauta, sobre todo en las acciones tecnológicas. Lo que fue Google, o mejor dicho Alphabet, dado por su mayor compañía, Google, dentro de la matriz, tenemos que fue el año pasado bien mixto en términos de los beneficios por acción, pero sí, en general fue un año bien favorable para la compañía. Así que en ese sentido también hay que estar muy atento a lo que sean las palabras que digan en términos de las proyecciones, sobre todo para este año y para los primeros trimestres. Amazon también tuvo rendimiento mixto, pero cuando no cumplió la expectativa fue bastante acotado por debajo. Cuando cumplió la expectativa, la superó con creces, así que en general también fue un año bastante favorable para Amazon. Fue la tercera compañía, bueno, de hecho fue la segunda compañía que alcanzó el $1.000.000.000 en capitalización bursátil. Después cayó ese trillón, volvió a subir, ahora no hay ninguna, considerando la situación actual de que han vivido un fuerte desplome las compañías norteamericanas, pero han sido solamente tres compañías: Apple, Amazon y Microsoft. Así que en ese sentido también fue un año bastante positivo para esta empresa, la cual tuvo un rendimiento bastante favorable, y en ese sentido se podría seguir viendo, especialmente cuando ya pase la situación del coronavirus. Facebook también fue un año positivo, quizás no tan bien como otras compañías, con algunos temas legales, no tanto como el 2018, pero sí partió el año bastante flojo. Ya el segundo semestre fue mucho más consolidado, empezó a mostrar resultados mucho más sólidos, y en base a eso claramente se vio un mejor rendimiento para el precio de la acción de Facebook. De hecho, las últimas dos entregas de beneficio por acción fueron mejores a las expectativas, no por mucho, pero sí, mientras sean mejores a lo que se esperaba, obviamente que es un buen escenario. ¿Y qué ha pasado con el S&P 500 al día de hoy? Hemos visto una fuerte caída, un fuerte desplome en lo que es el S&P 500. Este es un gráfico semanal. Fíjense cómo las semanas anteriores, las últimas 4
5 semanas aproximadamente, tuvo un desplome importantísimo. Vimos caídas muy fuertes debido a que la situación del coronavirus genera expectativas de que la actividad económica mundial se va a ver frenada. Eso es una situación muy nueva para los mercados. ¿Y por qué? Hemos tenido desaceleraciones, hemos tenido desaceleraciones importantes en los mercados, hemos tenido crisis, está la Gran Depresión del año 29, está la crisis subprime del año 2008, está la crisis de las .com, tenemos muchas, la crisis asiática, hemos pasado por muchas crisis que han generado un deterioro importante en la renta variable del mundo. Pero todas estas crisis han sido distintas a la que vivimos hoy en día. ¿Y por qué? Por un solo motivo. Porque todas las crisis generan una desaceleración, pero sigue el crecimiento, desacelerado, por supuesto, un crecimiento mucho menor, pero se mantiene. El problema que existe hoy en día es que podríamos mantener una economía, una economía congelada durante algún tiempo, durante algunas semanas. Ya en Europa se está viendo, en Estados Unidos podría empezar a verse en las próximas semanas, en Latinoamérica también se podría empezar a ver, y en China se vio durante los meses de gran parte de enero y también en febrero, y de hecho parte de marzo. Hay que considerar de que donde partió el coronavirus, que es la capital de Hubei, que se llama Wuhan, la ciudad de Wuhan, partió el brote del coronavirus y estuvo prácticamente a la semana que ya se empezó a desbordar la situación, tuvo un cierre completo, estaba toda la gente en cuarentena, no podían salir ni entrar de la ciudad. De a poco han empezado a recuperar lo que es la ciudad, su normalidad de forma muy paulatina, pero ya se está especulando que el 8 de abril podría volver todo ya con mucha más fuerza a la normalidad. Esas son buenas noticias. ¿Cuál es el problema? Que cuando partió en China, cuestión de un mes y fracción, vino el gran brote en Italia. Después del brote en Italia, aún no vemos un brote importante en Estados Unidos. Quizás ayer se dio algún incremento que ya se podría mostrar alguna mayor consolidación, lamentablemente, el coronavirus. Y eso obviamente hay que estar bastante atentos porque viene rezagado en comparación a lo que ha pasado en China y después en el continente europeo. Si Estados Unidos en el corto plazo muestra un incremento importante en los casos de coronavirus, sobre todo en la mortalidad, algo que ya se está viendo, por ejemplo, en el estado de Nueva York, podríamos ver un mayor deterioro para la renta variable internacional, sobre todo la estadounidense, pensando en que incluso Donald Trump ha dicho de que él no está de acuerdo en una cuarentena total. ¿Y por qué? Porque dice que el impacto económico sería muy grave. Claramente, si es que la pandemia genera una situación adversa en términos de que las empresas se vean obligadas a, por su cuenta, tener que mandar a los trabajadores a la casa y trabajar desde el hogar, eso va a generar un deterioro quizás más importante aún. Pero lo que es clave es que va a haber más incertidumbre, y al haber más incertidumbre, al mercado no le gusta, y ahí se ven fuertes caídas en lo que es la renta variable. Así que mucha atención, se podrían seguir dando estas debilidades en Wall Street, sobre todo debido a las semanas que hemos llevado con fuertes retrocesos. Ahora quiero que veamos lo que fue el año 2008. Fíjense la caída que tuvo, también en un gráfico semanal, cada vela hace una semana, la gran caída que tuvo el S&P 500, que pasó aproximadamente en cuestión de, estamos hablando de 4 meses, pasó de los 1.300, 1.200 puntos hasta los 660, 670 puntos. Una caída del 50% en 4 meses. Con la situación del coronavirus lleva un impacto aproximado de un mes y medio. ¿Qué pasó posteriormente al mes y medio con la crisis subprime? Mucha volatilidad, fuertes caídas, fuertes recuperaciones, de nuevo caídas importantes hasta alcanzar los mínimos de los 667 puntos aproximadamente, y después vino una fuerte recuperación. De hecho, si se dan cuenta, todo esto que está marcado en color amarillo, que se ve con harto zoom, lo voy a llevar a un gráfico que se expanda mucho más, y es esa caída que se alcanza a ver con ese cuadro amarillo. Fíjense en la caída actual, la última parte del gráfico. Es una caída que se ve mucho más fuerte. El problema es que en términos porcentuales es menor.
la caída del S&P 500 alcanzó a ser mayor al 30%, ahora está a menos del 30% con el precio actual, pero llegó a ser mayor al 30%, y la de la crisis subprime desde septiembre-octubre fue cercana al 50%. Fue una caída mucho más fuerte, mucho más brusca en términos porcentuales, pero fue más paulatina, no se generó con un impacto inmediato como hemos visto, por ejemplo, con la situación del coronavirus. Lo que sí nos queda claro es que viene un tiempo de incertidumbre, podemos ver volatilidad, ya se ha visto, esta semana hemos visto impulsos en la bolsa, caídas, nuevos impulsos, nuevas caídas, hoy día ya estamos viendo un eventual impulso en el S&P 500, pero después de alcanzar zona de máximos se devuelve levemente, pero en general va a ser la tónica, la incertidumbre en los próximos días. ¿Y por qué? Porque tenemos por un lado noticias favorables desde China, con la situación de que perfectamente el coronavirus se podría empezar a controlar, en términos de que no se han conocido nuevos casos que sean de contagio directo, sino que han sido casos importados. Que sean importados significa que vienen, que llegan desde el exterior con los síntomas, efectivamente tienen coronavirus, sino no se ha generado un contagio interno. Y también de que ya van a volver algunas ciudades principales a funcionar de forma más normal, sobre todo en la provincia de Hubei. Pero por otra parte, hay que ver lo que sucede en Europa, lo que sucede en Estados Unidos, que la expansión del coronavirus ha dejado poca tregua. Lo que sí también ha apoyado a los mercados, sobre todo esta semana, es la inyección fuerte de liquidez por parte de los bancos centrales del mundo y también por parte de los gobiernos. Sin ir más lejos, el Senado de Estados Unidos durante esta madrugada terminó de votar un paquete de estímulos de 2 trillones, de 2 billones de dólares, que obviamente va en ayuda a la caída de economía, al impacto que tenía el coronavirus en la actividad económica, y eso, por supuesto, que ha generado algún impulso de corto plazo. ¿Cuál es el problema? Que si seguimos viendo una expansión importante del coronavirus y si la actividad sigue frenándose y se sigue congelando, algo que no había pasado nunca, como les comentaba anteriormente, podríamos ver nuevas caídas en los índices bursátiles y no sería extraño ver al S&P 500 en niveles inferiores. Fíjense lo que subió desde los mínimos del 2009, posterior a la crisis subprime, hasta los máximos previos a la crisis del coronavirus, un 408%. Por lo tanto, las crisis generan oportunidades. La volatilidad, obviamente, que ayuda a que exista más oportunidad en el mercado, pero hay que ser muy cautelosos. Siempre hemos recomendado el uso de stop loss, ahora con mayor razón deben usarlos porque la volatilidad de los mercados y la poca liquidez que existe en muchos instrumentos genera movimientos muy fuertes y también, por supuesto, que puede generar algunos deterioros en términos de aspectos operativos con el spread. Pero lo importante es que esto puede generar se puede seguir viendo mucha volatilidad, pero también se dan muy buenas oportunidades. Así que hay que estar muy atento, utilizar los mitigadores de riesgo lo más que puedan y en base a eso ser muy cautelosos con el volumen de sus operaciones. Acá fue lo del 2008, como les comentaba, harta volatilidad posterior a la crisis subprime. Ahora se podría seguir generando un escenario muy similar. Así que estar muy atentos, especialmente con los niveles de resistencia cercanos a los 2.600 puntos, niveles de soporte cercanos a los 2.200 puntos en el S&P 500, que se podría generar una mayor volatilidad. Pasando a la situación actual del coronavirus, hoy día, con las últimas cifras que se conocieron en esta mañana, el total de confirmados con coronavirus está cercano a los 440.000 casos en el mundo. Fíjense cómo ha estado subiendo el gráfico de contagiados a nivel mundial con el coronavirus, de casos confirmados. Un fuerte impulso. Acá lo que hay que considerar bastante en términos del impacto que puede tener esto es que hay mucha gente que se contagia y que está asintomática o que no tiene fiebre o que tiene una fiebre que le puede durar medio día o un par de días y no van a un consultorio, no van a una clínica, no van a un hospital a hacerse el examen por el coronavirus. Y eso obviamente podría ser una cifra que podría estar incluso mucho más elevada. Ese es el gran problema, porque la gente que se enferme, que tenga una situación de que no hay un impacto fuerte en su salud, está bien, no hay problema, esa persona puede seguir produciendo un día después, 2 días después.
o incluso puede seguir produciendo en el mismo momento que tiene el coronavirus. El problema es que si nunca supo que lo tuvo, puede seguir contagiándolo. Y eso puede seguir generando un mayor impulso en esta curva. El problema de eso es que mientras más casos hayan confirmado y la tasa siga estando elevada de crecimiento de casos, vamos a seguir viendo incertidumbre. ¿Y por qué? Uno, por este congelamiento de la economía mundial, que le estoy comentando, eso genera un shock de oferta. ¿Por qué hay un shock de oferta? Porque en términos de lo que pasa en el mundo, hay menos producción. Si la gente, si se cierran las fábricas, si hay una cuarentena total, la producción también se congela. Por eso es que es un shock de oferta. Pero por otra parte, la demanda también se contrae, porque la gente estando en sus casas, primero no puede salir a consumir a un centro comercial, por ejemplo. Segundo, no va a cambiar su vehículo pensando en que, ¿para qué voy a hacerlo ahora? De partida puede que no pueda salir a la automotora, pero lo más importante es que, ¿qué pasa si es que esta situación se vuelve más dramática aún? Prefiero mantener liquidez, prefiero mantener dinero en vez de estar gastándolo en algo que hoy en día puede ser innecesario. Por eso que también la demanda se contrae. Y lo más importante es que hay muy poca claridad sobre la duración que puede tener la pandemia. ¿Será un mes, 2 meses, 8 meses? Nadie tiene idea. Todo depende de cuáles sean las medidas que tomen los gobiernos para poder generar el menor daño posible para la población. Hay muchos gobiernos que han estado alineados a tener digamos, una cuarentena total. En Latinoamérica hay varios países que ya están con cuarentena total en que la gente prácticamente no puede salir de sus casas, pero hay otros que todavía la gente sigue trabajando. Estados Unidos también sigue trabajando. Entonces, en base a eso, obviamente podría haber una duración incluso más prolongada. Italia se demoró en reaccionar, España también. ¿Qué ha pasado con estos países? Los casos se han disparado. Estados Unidos no está reaccionando. ¿Qué podría pasar en las próximas semanas con los casos en Estados Unidos? Podrían dispararse. Y si se disparan los casos en Estados Unidos, estamos hablando de la principal economía del mundo. Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se enferma. Por lo tanto, podría generar un nuevo deterioro en la confianza macroeconómica, en la confianza de los inversionistas, y eso podría llevar a nuevas caídas en lo que son los principales índices bursátiles. Fíjense en este gráfico, no está actualizado, pero para que vean cómo venía el crecimiento tan exponencial, sobre todo en Italia y en Alemania. Desde el momento que se conoció el primer infectado, la primera persona con coronavirus en China, Corea del Sur, Italia y Alemania, y cuál fue la evolución de los siguientes contagios. China, fuerte impulso, y después tiene una caída importante en los nuevos contagios. Ojo con eso, son en los nuevos contagios. Después de 2 semanas, la tasa de nuevos contagios empezó a disminuir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con Corea del Sur? Después de 10, 11 días empezó a disminuir la tasa o los nuevos contagios, mejor dicho. ¿Qué ha pasado con Italia y con Alemania? 25 días y 20 días con un mayor incremento en los contagios diariamente. Esto fue sacado hasta hace algunos días atrás, ¿ya? Esto fue sacado hasta el 23 de marzo, de hecho, que fue 2 días atrás. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo eso? De que China tomó medidas de forma bastante inmediata, Italia se demoró más en esta medida, acá no está España, España tiene que tener un gráfico muy similar al de Alemania o incluso superior, pero sí se ha visto un fuerte incremento en los casos, sobre todo en Europa, porque se demoraron en tomar medidas y las medidas que después tuvieron que tomar fueron muy extremas porque precisamente tuvieron una demora en eso. ¿Qué pasa con Estados Unidos? No está tomando medidas, por lo tanto podríamos seguir viendo mayor incertidumbre en los mercados si es que hay un incremento importante en los casos de la principal economía del mundo. Estas son las proyecciones por Oxford Economics de crecimiento mundial para el 2020. Fíjense cómo cayeron las proyecciones. Están cayendo por debajo del 2009, posterior a la crisis subprime. Todos están esperando, en este caso por la fuente de Oxford Economics, que está esperando un crecimiento menor al 1,5% negativo, o sea, menos 1,5, entre un menos 1,5 y un menos 2% sería lo que crecería la economía mundial, sería un decrecimiento. Y después se recuperaría fuertemente, considerando que cuando pase el efecto del coronavirus, todo debería volver a la normalidad. Esto es como un efecto cuando hay una guerra entre dos países o una guerra mundial. Hay un periodo de tiempo en que
la economía sufre fuertemente, todos se enfocan en tratar de sobrevivir a la guerra y ganarla. La producción se cambia todo por armamento bélico, y todo lo que es la confección de vestimenta también se cambia a lo que es la parte bélica. Y después cuando pasa la guerra, obviamente sí que el país gana, es mucho más fácil salir de ese crecimiento. Y obviamente otros países también pueden tener una tasa de crecimiento mayor los siguientes años por la base comparativa. Por eso que se ve un impulso muy fuerte en las proyecciones posteriores. Pero sí el impacto del primer trimestre va a ser bastante importante, así que hay que estar muy atentos, obviamente, cómo eso sigue golpeando a los principales índices mundiales. Fíjense lo que son las expectativas de beneficio por acción para las compañías, en este caso para el S&P 500. Justo cuando está el corte del coronavirus, las expectativas estaban siendo en general favorables, para el primer y segundo trimestre no tan buenas, en general no son trimestres tan buenos, pero para el cuarto trimestre, esa línea morada, estaban siendo bien favorables. El cuarto trimestre siempre tiende a ser mejor por la época navideña, entonces también se genera un rally navideño en esa época y obviamente las empresas venden más, sobre todo porque están en una época en que hay más consumo. Si se dan cuenta, posterior a que partiera la situación del coronavirus, sobre todo cuando en Estados Unidos partieron implementando en todos los aeropuertos, o en la gran mayoría de aeropuertos, una fiscalización importante, ahí el mercado se empezó a preocupar y se empezaron a ver estas actualizaciones de lo que va a ser el beneficio por acción durante los próximos trimestres. Así que pueden que salgan números bastante malos en términos de beneficio por acción en todas las compañías, pero sí hay que considerar una cosa, que el mercado echa todo esto a la juguera, todos los ingredientes, y va a tener una estimación débil. Lo que importa es si es que el dato que resulte sea mejor o peor a estas estimaciones. Si son mejores, las empresas pueden tener un nuevo impulso. Si son peores, las empresas obviamente van a tener una mayor debilidad, y también lo que les comentaba anteriormente, estar muy atentos a lo que es las proyecciones de venta. Este gráfico que no se ve tan bien, lamentablemente, pero lo quise agregar porque muestra algo muy decidor en términos de lo que pasó durante la semana pasada especialmente. Ayer fue el día en que se ha tenido la mayor caída en la historia, si sumamos la caída de los bonos y de la bolsa, en términos diarios. La semana pasada tuvo un día en que fue la mayor caída tanto por parte de los bonos como de la bolsa, incluso superior a la crisis subprime. O sea, estamos hablando de una situación completamente anómala, estamos en una nueva crisis generada por el coronavirus, y esto se está viendo con mucho efecto en diversos tipos de mercados. De hecho, si vemos lo que ha sido la volatilidad del S&P 500, el porcentaje promedio de movimiento, lo que es el S&P 500 tuvo un promedio del 4,65%. Ese promedio, la volatilidad que está teniendo el S&P 500, es el nivel más alto desde la Gran Depresión del año 28-29, precisamente desde noviembre del 2029. Por lo tanto, de hecho, mucho más alto que el año 2008 con la crisis subprime, 4,65% de la variación actual porcentual diaria, mientras que el año 2008 en la crisis subprime fue de un 4,23%. Por lo tanto, obviamente, esto es una media de 20 días, un promedio de 20 días. Estamos hablando de que la volatilidad que se está viendo en Wall Street está en niveles prácticamente históricos, desde la crisis subprime. ¿Qué implica eso? Mayores casos, una situación más anómala, sobre todo en Estados Unidos, que no ha tenido un impacto tan importante, podría generarse mayores debilidades y también mayor volatilidad en los mercados financieros. Otro dato muy importante es que el 19 de febrero, que partió hasta la caída de lo que es las acciones norteamericanas, lo que cayó Wall Street, fíjense, esta es la rapidez en que Wall Street se demora en caer 30%. Y superamos al año 1934, anda a saber qué pasó en esa fecha, pero superamos récords históricos. Es la vez en que ha caído un 30% de forma más rápida la bolsa norteamericana, en este caso visto por el S&P 500. Cayó 30% en 22 días. La vez que lo sigue, 23 días el año 34, 24 días el año 31, 31 días el año 29, solamente todos son repercusiones de la Gran Depresión. Y si nos vamos a lo que es la crisis subprime, fíjense que el año 2007, en octubre del 2009,
se demoró 250 días en caer 30%, que fue cuando después partió la crisis subprime el año 2008. Así que estamos viendo caídas históricas, estamos viendo una volatilidad extremadamente fuerte y todo eso, por supuesto, que genera oportunidades, pero siendo siempre muy cautelosos con sus operaciones y también con los mitigadores de riesgo. ¿Qué han hecho los bancos centrales? Fíjense que la mayoría de los bancos centrales, solamente Suecia, ha bajado su tasa de interés. Suecia la subió porque ya la tenía negativo y la subió a 0%, así que es un cambio que tampoco generó mucho movimiento. Pero si se dan cuenta, los bancos centrales del mundo tienen las tasas de interés incluso en negativo. Dinamarca, Suiza, la Eurozona y Japón tienen la tasa negativo, estas son las tasas de depósito. Fíjense la tasa real de interés, que es la tasa de interés, de referencia, a esos hay que sacarle el efecto inflacionario. Si se dan cuenta, está en prácticamente todas las economías, está en terreno negativo, o en la principal economía está en terreno negativo la tasa de interés real. En Estados Unidos está en menos 2,2%. La tasa federal está en 0,13. Lo mueven a un rango entre 0 y 0,25, está actualmente en 0,13. Pero toda la economía, o la gran mayoría de ellas, está buscando apoyar la mayoría de los bancos centrales, perdón, está buscando apoyar a la economía con recortes de tasa. ¿Por qué al bajar la tasa de interés se puede generar un impulso en la economía mundial? Porque lo que busca con esta baja de tasas es que vuelva el consumo, con baja tasa o con tasa en cero, la gente quiere endeudarse, vuelve el consumo, las empresas invierten, vuelve la inversión, y eso genera una bola de nieve favorable en términos de que si hay más consumo, las empresas tienen que producir más, si tienen que producir más, contratan más personal, si hay más, contratan más personal, hay más empleo, si hay más empleo, hay más dinero para las familias, si hay más dinero para las familias, hay más consumo, y así sucesivamente se genera ese círculo virtuoso. Eso es lo que están buscando. El gran problema es que nadie sabe cuándo se va a finalizar la crisis actual con el coronavirus, la pandemia. Si es que se mantiene durante más tiempo de lo estimado la gente en cuarentena, no habría demanda, no habría actividad económica, y eso podría obviamente seguir deteriorando a la economía mundial durante los próximos meses. Lo importante es que con todas estas medidas la recuperación, cuando salga la pandemia, cuando finalice, la recuperación va a ser muy, muy fuerte. S&P 500 actual, este es un gráfico sacado minutos antes de la presentación, que alcanza un techo importante cerca de los 2.550 puntos, muestra una nueva debilidad, cotizando los 2.415 y hasta los 2.460 aproximadamente, mostrando cierta volatilidad. El principal índice de Estados Unidos podría tener caídas mayores, tiene un piso clave de los 2.100 puntos aproximado, y obviamente si es que vuelve la incertidumbre a nivel mundial, y si es que en Estados Unidos los casos tienen un incremento importante, mucho ojo, porque creo que podría buscar los mínimos de los 2.100 puntos y por qué no incluso mínimos que sean aún bajo esa zona. Y acá quiero que fíjense lo que son las compañías con mayor liquidez de mercado. Acá lo que tenemos son las empresas tecnológicas que tienen mayor liquidez, que tienen mayor caja, mayor cash, y se pueden dar cuenta de que Apple, Microsoft y Google dominan por lejos. Tienen 207 billions, 134 billions y 119 billions, las tres principales compañías tecnológicas, Apple, Microsoft y Google. Amazon y Facebook tiene 55 cada una de ellas en términos de catch. ¿Por qué es importante la liquidez en la situación actual? Por algo muy sencillo. Si las empresas tienen liquidez, implica de que pueden pasar semanas o meses sin recibir ingresos. Y van a seguir porque son empresas que tienen solvencia. Y al tener esta solvencia, obviamente pueden durar más tiempo con un impacto negativo con el coronavirus. A diferencia de las empresas que no tienen liquidez y que están endeudadas, esas empresas es muy probable que muchas de ellas quiebren, si es que no hay algún salvamento importante, que bueno, hoy día ya se firmó uno de Estados Unidos, pero hay algunas de ellas que van a poder quebrar porque tienen deuda y no tienen nada de dinero. Las que tienen más dinero en líquido, más dinero en caja, son las que también se le presentan las mejores oportunidades, porque cuando ya esta situación tenga algún tinte que va a empezar a disminuir, en que todo va a ser mucho más favorable para la economía mundial, si van a tener que el precio de las acciones, de muchas acciones, van a estar por el suelo, pueden comprar otras empresas.
y pueden seguir incrementando lo que son su gama de productos. Por ejemplo, Apple podría comprar alguna empresa que esté compitiendo en algún nicho muy específico y ellos quieran ingresar en ese nicho, podrían comprar alguna empresa que tenga algún desempeño interesante, pero que obviamente tengan problemas de liquidez. Microsoft, la misma situación. Por lo tanto, son las empresas que posterior a la crisis, que estamos viendo actualmente, tienen un potencial de crecimiento muy, muy fuerte. Y además, son las que pueden sobrepasar mejor la situación actual, considerando de que con esta cantidad de liquidez, con esta cantidad de caja, perfectamente pueden estar sin niveles de ingreso. ¿Qué ha pasado con Apple? Apple ha mostrado fuertes caídas, también una importante recuperación en los últimos días, mucha volatilidad natural, obviamente se ha visto muy afectada, sobre todo cuando comenzó el cierre en China, tuvo que mantener cerradas muchas fábricas y eso también generó de que no van a poder, no van a alcanzar a cumplir con pronósticos para el envío de sus productos, para los pedidos de lo que son sus productos, y eso obviamente le impactó de forma negativa. De todas maneras, como les comento, tiene un potencial interesante cuando pase toda esta situación. Tiene un techo en el corto plazo en los $257, tiene un piso en el corto plazo en los 212. Creo que podría mostrar algún deterioro mayor, si es que, insisto, se conocen más casos en Estados Unidos, pero pensando ya un poco más a largo plazo, creo que es una alternativa bastante interesante, considerando que los máximos históricos están cerca de los $328. Estamos hablando de cerca de $80 superior al precio actual. O sea, es un upside potencial bastante interesante, cercano al 33%. Así que mucha atención, que incluso podría caer algo más para después, cuando pase toda esta crisis, mostrar algún desempeño mucho más favorable. Microsoft es otra empresa que también tiene un potencial interesante posterior a la crisis. De corto plazo tiene un techo en los 150, $151 aproximadamente. Tiene un piso importante en los $132. Podría buscar niveles cercanos a ese piso y, nuevamente, insisto, creo que ya posterior a eso podría tener un potencial muy interesante si pensamos que los máximos históricos están cerca de los $190. Google, Alphabet ha mostrado una caída importante de los $1.500 máximo histórico hasta cerca de los $1.000, una caída del 33%. Está en una zona, alcanzó una zona de resistencia en los 1.140, 1.138, está cotizando cerca de los $1.090, tiene este piso de los 1.010 aproximadamente, que podría volver a buscar si es que obviamente hay un incremento en los casos por coronavirus en Estados Unidos. Así que también podría mostrar alguna mayor debilidad, pero es otra compañía que tiene un desempeño, que podría tener un desempeño bastante interesante cuando ya toda la crisis pase. Amazon ha tenido caídas importantes, pero ha tenido una recuperación mucho más interesante que otras compañías. Amazon obviamente está hace harto tiempo desarrollando la entrega, el delivery, sin personas, y eso obviamente lo ayuda, sobre todo en la situación actual, y también porque hay mucha gente que está comprando online considerando de que no tiene muchas alternativas para salir de su hogar. Eso ha sido favorable en las últimas jornadas, que ha mostrado un impulso importante, después de haber alcanzado los $1.630, 1.620, llegó hasta los 1950 aproximadamente. Ahora muestra un poco de debilidad, pero si vuelve a caer, creo que también sería una interesante alternativa pensando en el largo plazo. Facebook tiene bastante liquidez, ha mostrado una fuerte caída, tiene un piso clave de los 137, $140, y también creo que puede ser un nivel interesante para privilegiar nuevamente compras. Recuerden que en nuestra plataforma existe la bidireccionalidad, se puede operar tanto al alza como a la baja, así que actualmente si se ve una situación de que el coronavirus tenga una mayor propagación en Estados Unidos y las compañías caen, se pueden generar alternativas de venta para buscar alguna rentabilidad con las caídas de estas acciones. Y ya cuando alcancen esta zona de soporte, buscar algunas compras pensando en el largo plazo. Facebook también tiene alta liquidez, por lo tanto, se ve bastante atractivo, insisto, pensando más a largo plazo. Netflix, un caso especial con Netflix, caída importante, después de una fuerte recuperación. ¿Y por qué se está dando esta fuerte recuperación? Porque mientras más gente haya en cuarentena, más gente va a estar contratando Netflix. Obviamente van a haber mayor cantidad de suscripciones, el mercado está especulando esa situación y por supuesto de que esto puede ser bastante favorable para la compañía de streaming online, que claramente se ven bastante beneficiados mientras la gente está en sus casas, se ven mucho más beneficiados considerando que van a tener cada vez mayor cantidad de suscriptores.
En base a eso se podría generar algún mayor impulso. Zoom, muy interesante esta acción, mostrando un impulso muy potente, sin ir más lejos, desde fines de marzo, perdón, desde fines de enero a la fecha actual, ha subido un 100%. O sea, ha tenido un incremento importantísimo. ¿Qué hace Zoom? Lo que hace es facilitar reuniones online, tanto por chat, video y videoconferencia y también por micrófono. Y eso obviamente ha sido muy demandado por parte de las compañías, sin embargo nosotros lo usamos. Está siendo muy demandado hoy en día considerando de que muchas personas están trabajando desde su hogar. Al estar trabajando desde su hogar, obviamente necesitan seguir comunicados con la empresa para seguir alineados en mantener la productividad. En base a eso, ha tenido muchas suscripciones y eso también es muy favorable. Y otra compañía que también ha mostrado algún impulso interesante en las últimas jornadas es Slack. Slack también es una herramienta de trabajo para estar trabajando online, vía hogar. También se puede hacer, obviamente, cuando están todos en la oficina, pero vía online y desde el hogar hoy en día está funcionando bastante bien y ha tenido este fuerte impulso desde aproximadamente los 14, 15 dólares hasta los 26 dólares en cuestión de 6, 7 días. Tiene un techo importante en los 30 dólares, tiene otro techo en los 34, así que podríamos ir viendo mayor impulso si es que se mantiene la cuarentena en Europa y si es que empieza una eventual cuarentena en Estados Unidos. Y ya pensando en el largo plazo, Virgin Galactic es una empresa muy interesante. Lo que van a hacer ellos es comenzar con los viajes digamos, tripulados y de turismo al espacio, básicamente, para estar circulando, obviamente no tan lejos de la Tierra, pero sí en el espacio, y eso obviamente genera un nicho muy interesante. Es muy caro tener el ticket, si no me equivoco, $500,000. Es bastante caro, pero obviamente tienen ahí un nicho bastante específico. Alcanzó los $42 durante comienzos de este año, cayó hasta los 8 o 9 dólares durante la semana pasada, está en los 17 dólares la acción ahora. Creo que podría tener un potencial muy interesante pensando en el largo plazo. Así que también para que le echen un vistazo a esta acción, que se ve bastante interesante, insisto, pensando ya en el largo plazo y que todo esto pase. A modo de conclusiones, los resultados del primer trimestre serán muy débiles, pero eso ya podría estar descontado por el mercado, así que hay que estar muy atentos, sobre todo con las expectativas que hablen las empresas. Si se mantiene durante más tiempo la pandemia, las acciones de empresas de comunicación online pueden seguir avanzando, al igual que Netflix, ya que mientras más gente esté en el hogar, más personas van a tener suscripción para este tipo de compañías. Y cuando pase la emergencia sanitaria, las empresas con mayor caja serán las que pasen con menor problemas, teniendo un posible repunte mayor que otras compañías. Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, etcétera. Compañías muy interesantes para vigilar cuando ya la situación pase, y obviamente si en el corto plazo aún no pasa, se pueden operar a la baja estas acciones. Eso con el webinar de hoy. Si pueden ser tan amables de hacer alguna consulta, voy a empezar a leer a ver si es que ya hay alguna pregunta. Y me pueden hacer todas las preguntas que estimen convenientes. Los espero un segundito para que planteen sus preguntas porque al parecer no hay ninguna. Espero que eso sea algo favorable. Ya, me pregunta en qué países es más conveniente invertir hoy. Hoy en día, más que invertir en países, hay que estar muy atento a lo que esté pasando con los distintos sectores de la economía. Y es por eso que, como fue una pregunta que me hicieron bien al inicio en la presentación, por eso que es interesante saber cuáles son los sectores que se están viendo beneficiados con la situación, con la lamentable situación actual y cuáles son los que se van a ver beneficiados posterior a esta situación. En base a eso, obviamente, el sector tecnológico tiene un potencial muy interesante posterior a que suceda todo, a que pase todo este escenario actual del coronavirus. Y de momento, el sector tecnológico en general, sobre todo las empresas que tienen mucho catch, pero también son empresas que no van a sufrir tanto en medio de la crisis. Así que, en base a eso, obviamente se generan muchas alternativas, tanto al alza o a la baja, pero especialmente con las empresas que están
muy ligadas a mantener una comunicación online desde los hogares para las empresas. Ahí hay un potencial muy, muy interesante. Me preguntan por acá si es que cuándo creo que podríamos llegar al bottom, a cuándo pues, se podría generar una caída más importante y después algún evento de repunte. Creo que se puede venir una mayor debilidad. Estoy bastante convencido de que si es que en Estados Unidos el incremento de los casos y de los fallecidos es muy violento, muy fuerte, considerando que no han tomado las medidas suficientes, eso va a generar un pánico interesante en Wall Street. Y eso obviamente implicaría una nueva debilidad para la bolsa. Ahora, ¿cuánto más va a caer? ¿Un 30% más? ¿50% más? Muy difícil poder saberlo. Lo importante es estar preparado porque cuando suceda esta situación se pueden aprovechar los movimientos a la baja y cuando ya estén muy castigadas las compañías y empiece a haber una tasa de crecimiento cada vez menor de la expansión del coronavirus, van a generarse oportunidades muy atractivas al alza. Podría ser una caída en V, es una fuerte caída y después un repunte bastante interesante. ¿Qué opinas de las acciones de Barrick Gold? Me gustan. El único problema es que, bueno, el oro ha estado con harta volatilidad, con mucha volatilidad. Está, por supuesto, que muy ligada al oro, ya que es la mayor productora de oro a nivel mundial. Si el precio del oro sube, se ven más beneficiadas. Si el precio del oro baja, van a tener cada vez menores ingresos. Creo que es una empresa interesante a vigilar. El problema es que el oro tiene un techo muy importante, los $1.700. El oro no ha actuado como activo de refugio en medio de la incertidumbre, porque el mundo está buscando liquidez, no está buscando reemplazar un activo por otro. Lo que quiere es catch, lo que quiere es liquidez. Y si quiere liquidez, va a liquidar todas las posiciones, ya sean activos de refugio, más riesgosos, monedas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, obviamente todo eso genera un impacto, podría generar alguna mayor debilidad en lo que son las acciones de Barrick Gold, también lo que es el precio del oro, si es que se mantiene la incertidumbre, si es que hay una mayor incertidumbre, y eso obviamente podría ser en el corto plazo algo no tan beneficioso. Pensando a largo plazo, han mostrado alguna corrección que también podrían ser interesantes para analizar y para buscar más a largo plazo. ¿Qué plataforma puedo utilizar para comprar estas acciones de Chile? Muy buena pregunta. Con nosotros, en Capitaria, puedes operar el contrato por diferencia que especulas con la diferencia de precio, que es mucho mejor en ese sentido, y también puedes operar a la baja, algo que no dan como alternativa otras en otros tipos de inversiones. Puedes escribir a hola@capitaria.com y ahí te va a llegar todo el detalle sobre cómo comenzar a operar con nuestra plataforma. Hola@capitaria.com. Me preguntan, a ver, cuando comentas corto plazo, ¿a qué temporalidad te refieres? ¿Qué tiempo te refieres? No, corto plazo son las próximas semanas, 2 semanas más, un mes más. Mediano plazo, o siempre en el trading, la temporalidad más extraña. Algunos ven corto plazo en cuestión de minutos, y que es muy válido. Pero no, en este caso, como es una visión más general, al hablar de corto plazo, hablo de las próximas semanas. Al hablar de mediano plazo, hablo de los próximos meses y largo plazo ya puede ser de cara a fin de año. A ver, ¿algún medio de información confiable para monitorear la situación de... Y se me corta aquí. Un segundito, por favor. La situación de... Ya, perfecto. Lo que está pasando en el mercado, no alcanzo a ver la pregunta completa. Si la pueden reformular, quizás cortada sería lo ideal, por favor, Michael. Para monitorear qué cosa, si es que lo que es los mercados internacionales, la página de CNBC, CNBC de larga, es bastante confiable. También la página de Bloomberg, ahí pueden ver e ir monitoreando lo que pasa con la situación de mercado a nivel mundial. ¿Qué empresas principales que prestan servicio online? Las que comentaba anteriormente, sobre todo para mantener una conectividad en las empresas. Esta es Slack y también lo que es Zoom. Son empresas que se puede ver un beneficio bien interesante. Yendo al mercado local, ¿cómo ves LATAM Airlines? Creo que no hemos llegado al mínimo aún. Creo que podría venir una nueva debilidad. El gobierno chileno ha sido bastante enfático en que no va a salvar a la compañía, que de hecho lo encontró un poco
desubicado por parte de la compañía, hablando en los medios de buscar esas situaciones, ese escenario. Así que creo que con un mayor bloqueo a nivel mundial y sobre todo si es que en Estados Unidos existe esta situación de un contagio mucho más potente, podría ir a buscar nuevos mínimos. Pensando a largo plazo, creo que es una alternativa muy interesante para monitorear durante las próximas semanas. Sí, bueno, parece que le faltaba decir que le preguntaran porque ya van varias. No, necesito que, por favor, Marco, si me puedes mandar la pregunta en dos partes, que no puedo verla completa, por favor. Te lo agradecería mucho. ¿Cuál ha sido el activo de refugio más importante en esta situación de pandemia? La liquidez. El dólar ha subido bastante, porque el mundo está buscando caché, está buscando liquidez, así que también se ha visto bien demandado. Los bonos del tesoro también, pero con la baja de tasas de la Fed se hacen menos atractivos porque da menor rendimiento. El catch, la liquidez, es mucho más interesante. Ya. ¿Algún ETF para operar las tecnológicas? Por supuesto, el ETF es el XLF. Ese es el ETF que tiene las tecnológicas, lo vimos en la presentación, que tiene como principales exponentes en términos de ponderación a Microsoft y a Apple. Ya, sigamos por acá. ¿Cómo ves la acción de Tesla? Ha sido muy volátil este año para Tesla, extremadamente volátil. Creo que puede tener bastante un movimiento, un crecimiento importante pensando ya en los próximos meses, pero también obviamente van a tener un incumplimiento en sus entregas y que en el corto plazo, próximas semanas, creo que podría volver la debilidad, especialmente, insisto, si es que en Estados Unidos la pandemia se empieza a descontrolar. Y vamos con la última pregunta. Y antes de eso los dejo invitados a que sigan revisando todo nuestro material. Se va a enviar una alternativa muy interesante en algunos minutos y por supuesto que pueden estar viendo también esta presentación que la vamos a estar enviando por distintos medios. Así que la pueden disfrutar nuevamente. La última pregunta es, ¿qué empresas o tecnologías recomendaría seguir y a qué plazos mirando la industria automotriz y los avances tecnológicos? Primero, y según lo que comenté en la presentación, las empresas que tengan mucha liquidez, hay que seguirlas mucho. Van a ser empresas que van a poder sobresalir bastante bien de esta crisis y que por supuesto van a poder generar y adquirir nuevas compañías. Ahora, empresas o tecnologías recomendadas seguir y a qué plazos. Una que a mí no me gusta mucho es Uber, por ejemplo. Uber tiene mucha deuda, no tiene mucha liquidez. De hecho, no tiene caja y ha tenido solamente pérdidas en los últimos trimestres. Según el CEO, tiene mucha caja, mucha liquidez, pero nadie sabe dónde puede estar. Eh, Tuvo un impulso después de los comentarios del CEO, pero creo que es una compañía que no diera irle tan bien posterior a esta crisis sanitaria mundial. Eso con la presentación, eso con el webinar de hoy, Grandes Empresas, Grandes Resultados. Vamos a estar enviando mucha información sobre las tecnológicas. El próximo miércoles, Nicolás Müller va a hacer un nuevo webinar sobre la situación de las tecnológicas y vamos a estar monitoreándolas porque se vienen alternativas muy interesantes. Y lo mejor de todo, recuerden que se puede operar tanto al alza o a la baja. Dudas, consultas que pueden haber quedado, pueden hacerla llegar a hola@capitaria.com y por supuesto los dejo invitados a seguir nuestras charlas de mercados todos los días a las 8:40 de la mañana, horario de Chile, y también a toda la información que estamos enviando durante todas nuestras plataformas. Que tengan un excelente día, nos encontramos en una nueva ocasión.